gracias a las personas que se puedan estar suscribiendo. Soy José Musaleno, ya nos conocemos, y esto es la mesa redonda número 2. Hoy vamos a seguir hablando sobre las bellas artes. En este día, en este tenor, nos va a abordar el tema de la pintura, vamos a hablar de la escultura, y para ello pues tenemos ponentes de primerísimo orden. También está con nosotros ya nuestro gran amigo Brandon Carmona, el profesor Brandon Carmona, a quien le agradezco su presencia, su asistencia. También está la excelsa Giselle Vergara, le agradezco también su presencia, forman parte de los moderadores. Y tenemos, ya les decía yo, que ponentes de primerísimo orden. Primeramente voy a presentar al maestro David Méndez. Él será el encargado de platicarnos un poco sobre la escultura. Y bueno, la experiencia laboral del maestro David pues es muy amplia. Sin embargo, bueno, pues por falta de tiempo tendré que reducir lo más posible en ese sentido. Él pues funda Quimá, una empresa en el 2017-2019, y pues es el director general de Quimá, es director creativo. Tiene distintos cursos y diplomados. El maestro David, en este sentido, tiene el curso diplomado Rigoletti Casa de Diseño, ¿no?, que tomó en el 2013-2014. También tiene pues infinidades de seminarios en ese sentido, seminarios sobre el acero inoxidable, su técnica, su manejo. En la UNAM, en el CIDI, también tomó diplomados, técnicas en torno y técnicas de acabado en cerámica. Ya les digo yo, tiene premios también en Iminox 2015 y tiene la mención honorífica en el Premio Nacional de Acero Inoxidable justamente de Iminox 2015. En Rigoletti Casi de Diseño también tiene el primer lugar en el Diplomado Transportation Design, 100 horas, es un curso de 100 horas del 2014, y ha sido entrevistado ya en distintos medios. En Foro TV, por ejemplo, en Creadores Universitarios, fue entrevistado en el 2018, y en TV UNAM, en Inventario, fue entrevistado en el 2019. Maestro, le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación para estar con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias. Y también de la misma manera presento al insigne Sebastián Lazos Morán. Ya lo conocemos del día de ayer, pero no estará de más recordarles que, pues bueno, él es licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la propia UNAM, la máxima casa de estudios. Su experiencia laboral, sin duda alguna, es muy amplia. Y como le dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy, para los artistas vale más tal vez la obra en sí misma que lo que uno pueda decir de esta. Entonces, simplemente les puedo decir que el maestro Lazos tiene donaciones, ha hecho donaciones a la Facultad de Medicina de la UNAM con su obra Pareidolia, y justamente también a la Agencia Espacial Mexicana le donó El dedo de Giordano Bruno, y ayer platicábamos ya que está en búsqueda del nuevo título de la obra que donó o va a donar justamente después de que pase la pandemia y que se permita, al Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Ya espero que el maestro Sebastián ya tenga ahí algún nombre y que nos haga parte de ese nombre también. Posiblemente hoy lo forcemos a decírnoslo, o tal vez no lo sé. Muchísimas gracias, maestro David, muchísimas gracias, maestro Sebastián. Estoy esperando un poco a que la gente se suscriba a la transmisión en Facebook Live. Y ya lo saben, vamos a plantear, reitero, vamos a platicar sobre las bellas artes, la pintura y la escultura. Soy José Manuel Musaleno. Entonces, comentarios, dudas, preguntas, déjenlas en el chat. Yo se las haré llegar bien a los ponentes. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar en este sentido. ¿Qué nos quedábamos la vez pasada platicando con el maestro Edgar, el maestro de la Peña, que el arte es un proceso creativo, el arte debe inspirar, el arte nos debe de decir algo, pero también quedábamos sobre relieve cuestiones, por ejemplo, como si las máquinas, la inteligencia artificial puede crear arte. A mí me gustaría empezar justamente retomando esta idea, sea que la inteligencia artificial pueda crear arte, por ejemplo, ya lo platicábamos en la otra ocasión, pero yo creo que va a ser muy expositorio, sobre todo para el día de que nos compete, sobre todo en ese sentido con el maestro Sebastián Lazos. Me gustaría preguntarte, maestro Sebastián Lazos, ¿tú crees que la inteligencia artificial, que estas máquinas puedan crear cuadros tan magníficos como los que hoy podemos ver? Y ojo, que la crítica al posmodernismo va a estar bastante interesante ya a la mitad de esta conferencia. Entonces, maestro Sebastián, le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Yo preguntaría de arranque ese, ¿la inteligencia artificial, las máquinas, pueden crear arte? Sí, no, ¿por qué? Porque, ojo, ya nos había platicado el maestro de la Peña que al final, como las máquinas son creadas por el hombre, son extensión del hombre, ergo, sí pueden crear arte. ¿Tú estarías de acuerdo con esta concepción del nuevo arte? Porque tendríamos que determinar qué tipo de arte crean las máquinas si es que crean arte. ¿Tú qué piensas, maestro Sebastián? Te agradezco que estés con nosotros. Bueno, de antemano les agradezco la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes de nueva cuenta. Y es una pregunta muy interesante porque precisamente el concepto de arte va cambiando conforme va pasando el tiempo. No es lo mismo el concepto de arte en el Renacimiento que el concepto de arte en la época de los años 60, en nuestra actualidad, etcétera, ¿no?
Aquí precisamente los avances científicos y tecnológicos están ya influyendo en la vida cotidiana, dependemos cada día más de la tecnología. Sin embargo, el arte es una cuestión humana y como bien lo comentaba en otras ocasiones, el humano creó la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial también tiene ciertos límites. Yo considero que, que la inteligencia artificial no puede crear arte precisamente porque simplemente es un conjunto de algoritmos, de códigos, etcétera. O sea, está programado simplemente para crear algo que el humano lo hizo para programar, ¿no? Sin embargo, el arte va más allá de simplemente una expresión, sino que precisamente implica el conocimiento, la inteligencia, el talento, el desarrollo de la técnica, cosas que hasta los mismos robots tienen ciertos límites, ¿no? Precisamente ayer comentábamos que la pintura digital como tal, pues no puede ser clasificada como pintura digital porque estaríamos entrando en un conflicto en el concepto de pintura digital, ¿no? Porque, vamos, si vamos al concepto de pintura, la pintura es algo material. Entonces, si nos vamos a pintura digital, simplemente es un conjunto de algoritmos que imitan la pintura, imitan, copian las texturas de la pintura, más no son pintura como tal. Entonces, desde ahí ya se empieza a hacer un debate muy interesante. Por ejemplo, también ahora vemos que hay robots que pintan, que hacen dibujos en 3, 5 minutos, pero al final de cuentas eso también no es un dibujo, sino simplemente es una réplica de un dibujo em, que termina siendo hasta producción en masa, ¿no? Cosa que también los humanos, bueno, el ser humano lo ha logrado y también ha sido criticado por eso, pero como tal, la parte robótica y la parte tecnológica, yo considero desde mi punto de vista que no puede crear arte. Simplemente el arte es una creación humana, exclusivamente del humano. Hay una cuestión sobre la perfección. El fin último, lo que todos los hombres tenemos ya inherentemente a la razón, está impregnada a la razón, la idea de la perfectibilidad, la idea del 100%, de lo completamente acabado. En este sentido, preguntaría al maestro David Méndez, muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. Le preguntaría al maestro David Méndez, ¿la obra artística busca el 100%? El fin último de la obra, entre otras muchas cosas, podríamos decir que es la completa del todo en una pieza, esto es, representa el todo o solamente algunas cuestiones. Y sobre todo quisiera preguntarte si la pieza en sí misma es completa. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuadro, por ejemplo, que el maestro a bien tiene, que por cierto sé que es del maestro Sebastián Lazos, entonces qué interesante, ya tenemos una obra detrás del maestro David que es del maestro Sebastián. Esta obra es 100% o hay una cuestión del propio artista que dice esa pieza todavía le faltó. ¿Hasta qué punto podemos decir que una obra está completa al 100% si existe esta posible teorización de la completitud? ¿Qué piensas, maestro David? Sí, creo que, de hecho, algo particular que me pasa es de que yo creo que mis piezas no están siempre determinadas. Siempre puedo mejorarle alguna cuestión, algún detalle que yo le veo, a pesar de que ya tiene la forma que yo ya había planeado. Y creo que también en el caso de la pintura, del arte, también el artista es muy perfeccionista en el sentido de la expresión que busca mostrar hacia las personas, de la técnica en algunos casos. Entonces, siempre está esta parte de que puedes mejorar el trabajo. Completamente de acuerdo, maestro, profesor Brandon Carmona, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos dice existe un fin último? Me parece que por ahí me estoy trabando, pero si se me escucha, pues bueno, le damos para adelante. Maestro Brandon, ¿qué piensa la filosofía al respecto con el tema de la obra? La obra de cambio. ¿Qué piensas al respecto, profesor Brandon? No sé si puedo repetirlo, es que hubo algo de latencia, no alcancé a escuchar bien. Perdón, sí, es el internet el que me está jugando una mala pasada, pero bueno, No, problemas de estos hay bastantes, ¿no? Platicaba que qué piensa al respecto con el tema de la obra en sí misma. ¿Existe un fin último en la idea de la... Porque, ojo, esto que estoy planteando es la teoría de la incompletitud de Gödel, ¿no? Justamente cuando Gödel plantea la cuestión de incompletitud de las matemáticas, pues ya nos dice, ¿no?
que se opta por la precisión, la exactitud, ¿no? Digo, alguien que estudie metrología tenderá a un tecnicismo de los términos mucho más elevados que un servidor, pero justamente es eso, se busca la precisión, la exactitud, lo último, lo más acabado. Al final podríamos decir, el poema en sí mismo, la obra en sí misma, ¿está acabada por completo o siempre está en un dinamismo con el autor de la obra misma, sino con la colectividad o con el contexto? Ayer lo platicábamos con Sebastián, estas corrientes que buscan definir a la obra misma, ya sea desde la parte intrínseca, esto es lo inherente, lo propio, o lo externo, lo otro, el contexto. ¿Qué pensaríamos? ¿La obra es dinámica en cuanto al contexto mismo o la obra en sí misma es importante per se? Esto es inherente a la obra misma, es importante y no necesita el contexto. Bueno, depende también, es cierto que desde los autores o las corrientes, pero en lo personal considero que la obra es per se, o sea, la obra ya tiene cierta esencia. Esto también, ¿qué nos puede remitir? Es cierto que para la mayoría de los artistas su obra puede ser perfeccionable, es parte del pensamiento humano en general, no solamente con la cuestión artística, tal vez ahí se exacerba, disculpen, se exalta, pero en el sentido pues general buscamos ir perfeccionándolo. Muy probablemente podríamos hablar, si quisiéramos tratar de ser objetivos, de la finalización de la obra de cierto autor o de cierto artista, realmente cuando muere, porque cuando muere pues ya hay un fin, un fin de la realización de estas obras. Ahora, ver Entonces, a la cuando el autor ¿sí? muere, cuando el autor, ojo, porque entonces quiere decir, ya el profesor Brandon nos está dejando en entredicho que el autor debe morir para que su obra trascienda. En este sentido, ¿es correcto lo que apuntaste, Brandon? No digo que tiene que morir para que su obra trascienda. Lo que expreso es, por ejemplo, que ya no se puede perfeccionar en este sentido porque pues es el autor el que ya finalizó, o sea, ya no está en la existencia. Esto no significa que su obra tenga que necesariamente trascender o no con la muerte. O sea, entender a la obra como un objeto teleológico, como un objeto en sí mismo, creo que es una reflexión muy importante que debemos de retomar. Y, por ejemplo, esto nos remite entonces a repensar si las categorías que ya desde la escuela analítica del arte y también la teoría institucional del arte comienzan a eliminar las categorías que tienen propiamente el arte como belleza, el fealdad, lo cómico, lo grotesco, etcétera, si son necesarias realmente o fueron superadas. Yo pienso, y también tal vez siguiendo un poco la línea de Ernst Gombrich, que sí necesitamos replantearlas, sí necesitamos de estas bases. Es cierto que tal vez algunas nuevas definiciones, modificaciones, tal vez perfeccionarlas, pero yo considero que sí debemos de retomar estas categorías, porque en ocasiones pues terminamos en unos relativismos que nos manejan precisamente a tener estos problemas no solamente estéticos, hasta epistemológicos sobre si la obra de arte es un objeto en sí mismo, y si es un objeto en sí mismo, si es el fin último. Bueno, ya lo platicábamos ayer, la obra puede ser un documento histórico, incluso, claro, no cualquier obra, ¿verdad? Giselle, ¿qué piensas al respecto? ¿Cuál podría ser la pregunta introductoria? Justamente pensaba con las cosas que está diciendo el maestro Brandon, que al final de cuentas el proceso artístico o los procesos que pueden emanar del artista devienen de todo un proceso y de toda una vida y de toda una estructura mental que cada uno de los artistas constituimos en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestra técnica, en nuestra manera de decir las cosas, en nuestra esencia. En ese sentido, pues también yo creo que algunos de los procesos están definidos como unas obras cerradas y entendiendo que al final de cuentas los seres humanos somos procesos vivos y todo el tiempo estamos en transmutación, en evolución y que en todo momento estamos pues repensando nuestras propias obras, pero que al mismo tiempo como artistas estamos transformándonos. Por lo tanto, a mí me gustaría escuchar al maestro David, al maestro Sebastián, qué pasa con sus procesos artísticos, desde dónde surgen, desde dónde nacen, cuál es esta idea artística que ellos están tratando de plasmar,
¿Qué dirían sus obras si estas mismas pudieran hablar? ¿Qué nos dirían? Más allá de lo que ustedes nos pueden expresar, ¿desde dónde fueron constituidas? ¿Cómo estéticamente las podemos entender? Que nos compartan todo su mundo imaginario, su mundo interno, su mundo artístico, que nos hace ver toda esta creación de obras. Sí, bueno, yo empiezo. En mi caso, el proceso creativo comienza desde la contemplación. De hecho, yo desde pequeño siempre admiré la naturaleza. Yo creo que es como la categoría máxima de la estética, por así decirlo. No hay punto de comparación. Y yo lo que hago es ver elementos de la naturaleza, digamos una planta, algún animal. También la cultura de México me inspira muchísimo. Y a partir de ahí yo ya empiezo a abstraer las formas de estas piezas que veo, de estos objetos, y los plasmo en dibujos, o puede ser también en una pieza plástica, en algo con plastilina, con arcilla, y a partir de ahí se va desarrollando todo lo que es el diseño, todo lo que es la obra y la escultura. Además de que en conjunto yo realizo una extensa investigación sobre la concepción de la pieza, de la cultura, de lo que quiero expresar básicamente. Digamos, si me inspiro en los aztecas, pues investigo sobre esta cultura, sobre su cosmovisión, para poder crear algo congruente con lo que estoy planteando. O sea, tanto la forma como que el concepto tengan una congruencia y que se vea, que exprese algo y que la gente entienda este concepto, a pesar de la forma, que lo puedan vivir, que lo puedan experimentar. Eso es parte, bueno, a grandes rasgos es lo que yo hago cuando estoy creando una pieza. Maestro Sebastián, ¿cuál es su proceso creativo? Bueno, precisamente lo que yo busco con mis pinturas es reflejar el contexto en el cual como creadores nos estamos desarrollando, ¿no? Tanto el contexto social, político, económico, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas, todos esos entornos se involucran en una obra plástica. Entonces, mi desarrollo creativo es precisamente investigar sobre el tema, y más porque son cuestiones científicas tecnológicas. Tengo que conocer el contexto en el que se están desarrollando, sus principales ponentes, de lo que trata la teoría, etcétera, ¿no? Para principalmente poder hacer un boceto y después realizar la obra plástica. Podría decir que este proceso se llama investigación-producción, porque al final de cuentas la investigación te orilla a crear esa producción de la obra, y la investigación en cualquier tipo, yo creo que en la escultura, pintura, etcétera, pues es fundamental. Siempre he dicho que, bueno, tienes que conocer lo que vas a pintar. Y vaya, precisamente la ciencia es un terreno un poco, bueno, más bien no es como es precisamente que te invita a la investigación. Y eso, aparte de nutrir a la obra pictórica, te nutre a ti como creador, porque precisamente conoce las diferentes perspectivas que te ofrece, ¿no? Entonces, precisamente esta combinación entre arte y ciencia, además de que te brinda diferentes perspectivas, te está nutriendo en un campo de conocimiento tanto del arte como de la ciencia. Entonces, en síntesis, es una investigación-producción que se basa en mayor parte en la investigación y, bueno, también la experimentación de los materiales, que bien te comentaba ayer. Me gusta estar experimentando mucho con los materiales, con material fotoluminiscente, con resinas, con pinturas, etcétera, ¿no? Y al final todos estos materiales generan un diálogo, ¿no? Y la obra en sí también genera un diálogo. Entonces, eso es lo importante de la investigación-producción. Exacto, la obra en sí misma ya es una idea, ¿no? Antes de siquiera experimentar ya sobre el papel, sobre la tela, sobre la cerámica, sobre el acero o sobre lo que se va a experimentar, pues ya la idea misma surge de algo, ¿no? Como diría, a menos de que usted esté pensando en Albert Camus, pues ya la idea surge del algo, no surge de la nada o del absurdo. Pero déjenme ir más allá. La obra no puede ser completa en tanto que el hombre muere. Si el hombre fuese completo, si el hombre fuese inmortal en una idea borgiana, entonces sí fuésemos seres completos y entonces la obra pudiese ser completa. Pero como el hombre muere, justamente he ahí la razón de la existencia misma, he ahí la razón de que la obra no esté completa en su totalidad. Sin embargo, justo por ello yo planteo que la inteligencia artificial no puede entregarnos obras de arte, porque la inteligencia artificial, el fin último, es la no mortandad.
en este sentido. La inteligencia artificial en el sentido básico pues no va a morir, el algoritmo va a seguir ahí. Sin embargo, el hombre sí muere, el hombre es imperfecto y por tanto la obra es imperfecta, pero la obra misma, la imperfección de la obra es lo que lo hace estéticamente aceptable. Esto parecería tonto, parecería absurdo lo que estoy diciendo, cómo lo no acabado, cómo lo zafio, cómo lo torpe puede ser absolutamente hermoso. Efectivamente, la asimetría muchas veces constituye un eje artístico muy interesante. En este sentido, yo no sé si estés de acuerdo conmigo, Giselle, que la imperfección incluso puede ser belleza. Por supuesto, la imperfección puede ser belleza, pero también yo creo que hay que entender desde dónde se está planteando esa línea de trabajo, porque puede ser que los artistas parezcamos poco metódicos, pero al final de cuentas, si algo sale mal, puede ser que incluso fue planeado. Entonces, pues en ese sentido, sí, yo creo que también el término belleza, como ya lo habíamos hablado en la anterior mesa redonda, ese es un término que hay que tenerle cuidado porque hay que entrar entonces en materia a qué nos referimos con belleza, a qué nos referimos entonces con todas las determinaciones estéticas. Entonces, pues otra cosa que me gustaría ahondar y donde me gustaría entrar en materia es, si se habla que la pintura es un camino para la expresión como el resto de las artes, pero la pintura, la escultura, como este modo de materializar las ideas, de trabajar con los elementos matéricos y transformarlos a algo que existe, que va de nuestras mentes y que existe, quisiera preguntar pues el camino, o sea, ¿por qué pintura, por qué escultura y por qué no alguna otra arte? Bueno, creo que la otra vez empezó David. Bueno, ahora me toca Sí. para que sea equitativo. Bueno, recordemos que las artes como la escultura, la pintura, etcétera, son tradicionales. Bueno, precisamente han ido acompañando al hombre desde sus orígenes. Por ejemplo, la pintura fue una de las primeras expresiones, vaya, que acompañaron al ser humano. Tenemos los ejemplos de las covas de Altamira, en Francia, etcétera, ¿no? Sobre todo, yo creo que tenemos una conexión bastante interesante con estas disciplinas, pero como he comentado, hay unas personas que opinan que la pintura ha muerto, lo que yo considero que es falso, es totalmente, es una mentira. Lo que sucede es que las artes se van adaptando al contexto que estamos viviendo. Se desarrollan nuevas técnicas, se desarrollan nuevos materiales, se desarrollan nuevos componentes, etcétera, ¿no? Entonces, yo en lo personal, por ejemplo, yo me identifiqué y sentí esa conexión con la pintura y sobre todo me permitió generar esa propuesta plástica que, por ejemplo, puede ser que en escultura o en otra rama no me haya podido dar por completo, ¿no? Pero siempre he dicho que hay ramas artísticas que de plano te generan una conexión, generas ese vínculo que sobre todo te permite desarrollarte tanto personalmente como artísticamente. Por ejemplo, en mi caso de pintura, lo vuelvo a repetir, generé esa conexión. Lo mismo pudo haber sucedido con David, que él se identificó más con escultura que con otras corrientes, pero sobre todo, te digo, es esta relación, este desarrollo que existen entre las artes. Por ejemplo, tú, Giselle, creo que es de danza, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, cada uno de nosotros nos identificamos tanto de manera personal como de emociones, de pensamientos, etcétera, con cada una de esas ramas. Y cada una de esas ramas te ofrece esa perspectiva. Sí, muy bien, muy bien. David, ¿por qué escultura y no música? Bueno, me gustan ambas. De hecho, me gusta mucho también la pintura, incluso la poesía, también la música es también una pasión muy grande para mí. Pero la escultura, ¿por qué? Porque desde pequeño siempre fui muy curioso, siempre me gustó estar experimentando con materiales, me gustaba tocar la tierra, sentir el material y poder hacer cosas con eso. Por eso es que decidí que mi obra, que en un futuro yo quería plasmar eso en obras bellas, en obras que fueran eternas. Entonces yo me vinculé mucho con la escultura por eso, porque
me gusta plasmar mi esencia en las piezas que yo hago. O sea, todas las piezas que yo hago, todo el diseño, los dibujos, todo, hay una parte ahí intrínseca que está ahí, es mía. Entonces, eso me parece muy valioso de la escultura, porque aparte de las texturas, aparte de la forma, aparte de todo lo que hay detrás, está esta parte emocional, este vínculo emocional que la gente también lo puede incluso palpar al momento de tocar la escultura o al momento de contemplar. Entonces me parece una categoría del arte muy, muy valiosa la escultura y por eso me siento orgulloso de poder dedicarme a esto también. Y es parte también del diseño. El diseño me complementó en cuestión técnica para poder potencializar los alcances de mi obra en cuestión escultórica. Aparte de que me dio los conocimientos también para poder conceptualizarlo de mejor manera. Brandon, ¿tienes alguna opinión? Sí, creo, bueno, voy a dar una, digamos, como una pequeña reflexión respecto a por qué, por ejemplo, tal vez decantarse hacia un área artística o una de las ramas. Yo pienso que el artista lo que hace es una acción de transfiguración, y lo digo en el sentido plenamente teológico de la palabra. ¿Qué es la transfiguración? Es ese cambio de un estado a otro, pero no es un cambio, digamos, material, es un cambio que de hecho trasciende. Y aquí voy a tal vez a relacionar ciertas ideas que ya que ya se habían mencionado antes. Por ejemplo, ¿por qué la inteligencia artificial no crea arte? Yo considero que no crea arte porque, para empezar, el arte supera ética y moral. Se supera acciones mucho más allá que bondad, maldad. Un cuadro puede tener una escena de un asesinato en muchas ocasiones. Hay escenas de muerte, de guerra, también una escultura, poemas, etcétera, y no lo hacen malo. No es una apología al crimen necesariamente. Entonces, el robot o la inteligencia artificial, para ser más específicos, si todavía no llega al nivel de estar en un grado de conciencia de la ética y la moral, pues se le va a complicar el sentido artístico que lo trasciende. Aquí estoy influenciado totalmente en el sentido de Immanuel Kant. Ahora bien, entendiendo eso, entonces, si trasciende la moral, entonces esto es un acto de transfiguración. O sea, uno no ve, por ejemplo, una obra artística, no ve el material, no ve el óleo o la acuarela, o, aún si eres un experto y tal vez puedas conocer o te consideres como tal, la técnica, el tipo de técnica que utiliza cada persona, es lo de menos, es la obra lo que te está llamando y te lleva a lo que pues considero que es la experiencia estética. Entonces es una transfiguración, es algo muy similar a las personas cuando están en una situación de espiritualidad o de religión, en el que ciertos actos litúrgicos o rituales los llevan a algo más allá de lo que uno puede presenciar de forma, digamos, material. Entonces, pues un artista tiene que lograr esta transfiguración, y obviamente al lograr esta transfiguración también se va a sentir identificado. Y yo considero que es ahí la forma en la cual uno puede llevar o puede decantarse hacia alguna de las artes. No sé qué opinen los ponentes y hasta Giselle en este caso respecto a esta consideración. Bueno, si me permiten intervenir, precisamente acabas de decir algo muy interesante, que es que, bueno, el humano es precisamente el que interviene en esos conceptos de lo moral, lo ético, ¿no? Que difícilmente la parte tecnológica puede desarrollar, ¿no? La parte tecnológica, como lo había dicho al principio, está configurada para dar, ¿no? Para dar un resultado como tal. Sin embargo, como está configurado para dar esos resultados, ya no puede intervenir en otros campos que precisamente el humano desarrolla, ¿no? En este caso, la ética, la moral, etcétera, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, a mí en lo particular me parece que hay, quizás suene muy hippie o muy cursi, pero hay materiales que te ofrecen una conexión hasta emocional, ¿no? Por ejemplo, siempre he dicho que el óleo, cada material tiene su carácter, ¿no? El óleo, por ejemplo, es un poco más libre, más conservador, el acrílico es un poco terco, tiene su carácter, ¿no? La acuarela es muy libre, es muy fresca, entonces yo creo que muy difícilmente la tecnología se va a dar cuenta, ¿no? Y va a dar
va a darse cuenta de cómo aplicar eso, ¿no? Esos emociones y esos sentimientos que te generan la técnica, ¿no? Sí, bueno, en mi caso es un poco complejo porque también la tecnología nos ha permitido crear cosas nuevas. No sé si llamarlo un riesgo para la disciplina, para la escultura o el diseño, pero sí considero, comparto igual con ustedes la idea de que lo que es la inteligencia artificial nunca va a poder hacer lo que hace un ser humano en cuestión artística. ¿Por qué? Porque son algoritmos, porque son programaciones. Pero ahí va también una reflexión. ¿Cómo podemos saber que eso no es una nueva expresión de vida? O sea, que es algo nuevo, que también tiene otra manera de expresar o si quiere expresar, porque ya va involucrada la inteligencia. Pero bueno, eso ya es otro tema un poco más Ojo, filosófico. Ajá. ojo maestro David, que algunos nos podrían tachar de arrogantes, ¿no? Porque bueno, estamos negando el cambio de paradigma de la inteligencia artificial y habrá quien nos diga, no, es que estos, pues no quieren el cambio, el proceso. Entonces, evidentemente Sí, no es que seamos arrogantes, pero la actualidad nos ha demostrado que la inteligencia artificial, pues no nos da esa experiencia estética que el profesor Brandon Avien ha determinado ya. Sin embargo, esta experiencia estética, como bien, y yo estoy muy de acuerdo en ello, las personas de a pie, las personas que visitamos los museos, por ejemplo, no diré nombres para no sacar acá sobre relieve qué tipo de arte me gusta, pero cuando visitamos los museos, pues nadie anda viendo que si es óleo, si es acuarela, si es... A mí, yo estoy buscando esa experiencia, como dice el profesor Brandon. Ya el artista que se preocupe por el tratamiento de los materiales, a mí que me entregue algo acabado, bueno, si es que se permite decir que existe algo acabado. Ahora, para irnos a lo más denso, ¿no? Porque yo creo que ya hemos planteado las bases interesantes, pero para irnos a lo más denso y que la gente, yo estoy muy seguro que le va a llamar la atención este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa con el arte actual? Ya lo platicábamos ayer, estábamos en la sesión y recordé el cortometraje de Steve Coots, Happiness. Justamente parece que tenemos una sociedad muy consumista, ¿no? Hiperconsumista. El profesor Sebastián comenzaba diciéndonos, bueno, es que al final del día ciertas obras se reproducen a destajo, ¿no? Y véngase en nuestro reino, vamos a vender porquería y media, y eso es lo que se vende, porquería. Ahora, ¿por qué sucede? Porque existe una avidez de novedades, ¿no? Ya en esta idea de Martin Heidegger, la existencia auténtica. En este sentido, ¿qué podríamos delimitar? Que el arte se está prostituyendo para que llegue a más personas, pero eso que llega es arte, o estamos prostituyendo el arte pero la que la persona tiene ya no es arte, es porquería, es basura, porque hay que decirlo así. Ayer fuimos un poco condescendientes con el arte contemporáneo, hoy ya tal vez no, es porquería, es basura, lo decíamos ayer. Y David tocó un punto estratégico y yo creo que cumbre, y con eso termino mi participación. Dijo que su obra es eterna. Y ayer teníamos una palabra muy en boga que era efímero. Ojo, tenemos ya lo efímero, lo que se marchita, lo que se termina, lo que se finí, lo que estira la pata, y tenemos lo eterno. Y yo diría lo que está por encima de la realidad. Tenemos lo surreal, ¿no? En este sentido, Sebastián, ¿qué piensas? ¿La obra en sí misma es eterna? ¿La obra debe perdurar? Porque incluso tenemos el tema de la eternidad y de lo que trasciende. Yo preguntaría, qué es la trascendencia o qué es la inmortalidad. Yo creo que hay que buscar la trascendencia, Sebastián. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, precisamente como comentábamos, el arte está respondiendo mucho al contexto actual. Sobre todo, tenemos un arte que es muy, que es de consumir, precisamente, ¿no? Como precisamente ayer los comentábamos, tiene diferentes etapas, ¿no? Que es la producción en masa, lo consumes y lo desechas, ¿no? Pero aquí lo peligroso también es de que están jugando con la memoria cultural de tanto la historia del arte como de un país, etcétera, ¿no? Aquí también el arte contemporáneo está jugando pues simplemente a hacer arte por hacer, ¿no? Bueno, entre comillas, arte porque realmente las piezas que ellos están haciendo pues no es arte, simplemente es una burla, está respondiendo al contexto económico, Ayer, porque sí, ayer decíamos que era amparte, el arte de no tener talento. Hoy hay sí, que decir, es porquería, ¿no? yo no, yo no voy a comprar una banana, un plátano y pegarlo en la pared y pagar por ello. ¿Cuánto se paga, Sebastián? ¿Cuánto se paga por ese tipo de basura? ¿En serio? Ahora, en la Ciudad de México, por cierto,
es el centro, es la ciudad con más museos a nivel internacional. Ah, sí, así es. Oye, pero tenemos museos completamente deleznables, y no voy a decir alguno para no herir susceptibilidades, pero hay museos completamente deleznables, horrorosos, y todavía tienen la osadía, porque ojo, la ignorancia, además de ser osada, es atrevida, y es valiente en ese sentido. Entonces, todavía tienen la osadía de cobrarle a la gente por entrar. Es impresionante. ¿Cómo voy a pagarte por entrar a ver esas porquerías ahí? Pero bueno, sí sucede. Y hay museos en donde la gente va a tomarse la famosa foto, la foto para el Face, para el Instagram, para la de perfil en WhatsApp, con lo que sería arte. Y te das cuenta que, y yo en algún momento le pregunté a alguien, oye, ¿y eso que está detrás, que tiene un color magenta muy fuerte, o rosa mexicano, podríamos decir, es un globo en forma de perro? Seguramente saben de qué obra me refiero. Es un perrote enorme. ¿Eso es arte? Claro que eso no es arte, eso se ve bonito a la vista, pero eso no es arte. Entonces te venden. ¿Pero por qué, Sebastián? Porque la misma academia, porque los propios curadores, porque todo esto que representa lo elevado, lo superior, nos han vendido la idea de que es arte. Y pues claro, yo como simple mortal, pues no puedo decirle a ese museo que eso no es arte, ¿verdad? Porque entonces el que no sabe soy yo. Bueno, aquí estamos respondiendo precisamente a que son conceptos del mercado del arte. Simplemente si se consume, pues se tiene que producir, ¿no? Es lo que decíamos ayer. ¿Para qué pintar o para qué pensar tu propio, para qué reflejar tu pensamiento en el arte si puedes copiar el hiperrealismo, el pop art, etcétera, ¿no? Que son cosas que se venden al final de cuentas. Entonces, yo cuando veo ese tipo de obras, por ejemplo, del plátano, que lo que estábamos comentando, o que prácticamente ves basura. De hecho, ayer se me va a platicarte de una experiencia que tuve en la facultad, donde mi facultad organizó una Bienal de Arte, la segunda Bienal de Arte. Me metí a revisar la Bienal para ver qué piezas había, y resulta que llego y en la esquina había basura, o sea, como tal había basura. Habían cáscaras de plátano, había una escoba, había bolsas de papas fritas, etcétera. Entonces te preguntas que si realmente es lo que consume la gente. Si esto es realmente lo que consume la gente, pues es sumamente peligroso, ¿no? Más porque están jugando con la inteligencia del hombre, etcétera, ¿no? Pero aquí también está obedeciendo a las necesidades del mercado del arte, ¿no? Porque precisamente los coleccionistas, las galerías, los museos, como tú estás diciendo, pues están comprando ese tipo de piezas, es lo que la gente consume, y sobre todo que no hay una educación artística. Es otro punto que me gustaría recalcar. No existe como tal una educación artística. Las escuelas... Ajá. Sí, adelante, José. Podríamos poner un tip. Ahí va el tip, ahí va el dato. Si a usted le venden la idea, y escuche usted bien lo que va a salir de mi boca, si a usted le venden la idea de que para entender un cuadro, para entender una escultura, para entender una melodía, una pieza musical, necesitas un contexto, entonces ya, voltéate, eso no es una obra de arte. La obra de arte debe hablar por sí misma. La obra de arte debe transmitirte algo así, inmediatamente. Si no te transmite, y para transmitirte necesitas todo un contexto, toda una parafernalia, toda una historia, entonces lo que te están vendiendo como arte es la historia y el contexto, no la pieza en sí. David, ¿estás de acuerdo conmigo o ya me deschaveté? Un poco para complementar la intervención de José, perdón, David. Sí. Por ejemplo, dentro de las escuelas profesionales de arte muchas veces escuchamos a nuestros maestros que ya pertenecen a cierto gremio decir que nosotros como artistas debemos trabajar más allá de lo evidente. En ese sentido, como estos procesos que tal vez se quieren desafanar de todo este contexto, de todo este discurso y hablar en sí mismos, entonces, ¿dónde estaríamos dejando el desapego de lo evidente para poder trabajar con públicos no pasivos? En el momento en donde tu obra es totalmente digerible, haces un público pasivo, un público ignorante, un público lleno de este juego de yo solo vengo a que tú me entretengas o que tú seas el artista y que yo entienda todo fácilmente como si fuera la televisión. Sin embargo, el arte no tiene ese papel. El arte tiene estos procesos de poderte hacerte pensar, estos procesos que deberían involucrarte en otro tipo de pensamiento, en otro tipo de estructura, y también ser parte de la educación integral. Como sociedad y como artistas deberíamos entender eso. En ese sentido, pues también, claro, por supuesto, retomando la pregunta de José, pero también quisiera preguntar, entonces, ¿cuál es el papel fundamental que tendrían que jugar las artes visuales
con la realidad de México, lo que estamos viviendo ahora. Sí, bueno, retomando también la pregunta de José ahorita, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, el arte contemporáneo es una basura. Sin embargo, yo Ya sé, no nos van a, ya no nos van a dejar exponer en ningún museo después de esta no, conferencia. yo sé que no. No, pero sí he tenido varias experiencias. Algo que me caracteriza es la apertura que yo tengo y la disposición también de escuchar la otra parte. En este caso, yo realicé un servicio social en una institución de la UNAM en el cual tenían arte contemporáneo. En lo personal, no me transmitía la obra en como tal, o sea, realmente no transmitía, pero lo valioso también era el discurso que tenía detrás y la intención que había detrás y algunos performances que había sí transmitían cierta parte del concepto que deseaban expresar. En este caso era sobre la sexualidad, sobre la cuestión también del nacimiento de un bebé. O sea, eran cosas muy interesantes que sí se lograban, pero parcialmente. Creo que son pocos los casos que realmente del arte contemporáneo logran una expresión sin un discurso, porque sí, todo es un discurso, la obra en sí es el papel que está pegado al lado de la obra, puede ser cualquier cosa, puede ser un plátano, puede ser una botella de cerveza y ya puede ser la deconstrucción de la sociedad o cualquier cosa. ¿Podrías, Entonces, podrías rescatar, perdón que te interrumpa, pero es muy interesante lo que planteas. En ese sentido, la pregunta formalmente sería, ¿podrías sinceramente rescatar una sola pieza del arte contemporáneo que tú digas, sinceramente, bueno, puede pasar el filtro, si es filtros? Y lo mismo con Sebastián, Brandon o Giselle. ¿Ustedes han visto alguna obra de arte contemporáneo que digan, bueno, no está tan mal, no, a mí me gusta? Aquí tampoco somos los más ortodoxos y los más, no, también en gustos se rompen géneros, también tenemos gustos culposos, claro que sí, puede ser un gusto culposo tal vez. sí, bueno, para complementar lo que había dicho de la obra, como tal, creo que no. Hay una de esta exposición en la cual estuve en el museo que les comento, que era un performance en el cual era involucrar a la persona para que estuviera en un set que era sobre algún tema sexual, sobre los límites del erotismo humano. Entonces, la persona bueno, la artista se disfrazaba de monstruo, de animales, de cosas muy absurdas y analizaba la sexualidad y jugaba con la sexualidad del espectador. Y esto lo hizo en una plataforma, en este caso online, pero tuvo éxito allá y ahora lo pasó al museo y lo hizo un performance en vivo. Era algo sumamente extraño, la verdad, pero sí lograba causar cierto impacto. Eso sí se lo rescato un poco, este impacto que sí tuvo. ¿Por qué? Porque hicimos una encuesta después con los que fueron y sí logró algo. Pero como les comento, los casos son muy, muy pocos. La verdad, yo sí comparto eso de que no hay no hay un arte como tal ahorita en esta época. Y más que nada, también retomando lo que decía Giselle, no creo que estén usándolo como herramienta social. O sea, realmente es una herramienta egoísta, es una herramienta que no está aportando como tal a la sociedad, solamente aporta al consumismo y al sistema capitalista que de nada nos está ayudando, ¿no? Bueno, yo en mi caso, perdón, José. No, dale. Mira, yo en mi caso, como tal, desde hecho, el arte contemporáneo tiene ciertas contradicciones, porque como tal no está proponiendo algo nuevo, simplemente son herencias de las vanguardias. Como lo comentaba, son herencias del pop art, del hiperrealismo, el conceptualismo, etcétera, ¿no? Lo que quizás sí permitió la época contemporánea fue ser lo más multidisciplinario y sobre todo te permite la experimentación con los otros materiales, etcétera. Pero como tal, un artista que haya marcado la época contemporánea, pues no. De hecho, el término contemporáneo está mal aplicado porque precisamente es una cuestión de tiempo. De hecho, donde inicia el arte contemporáneo tiene ciertas contradicciones. Por ejemplo, unos dicen que inicia cuando cae el muro de Berlín, la época contemporánea, bueno, del arte contemporáneo. Otros dicen que no, que es cuando ocurre lo de cuando caen las Torres Gemelas. Entonces, hay ciertas contradicciones que el arte contemporáneo no está cumpliendo. De hecho, lo que concuerdo con David es de que los mismos artistas están aprovechando bueno, entre comillas, artistas, se están aprovechando de esto para adquirir
ciertos patrocinios de instituciones privadas, del gobierno, de becas, etcétera, que de hecho, por ejemplo, tenemos al FONCA, que sabemos que el FONCA también tiene ciertas tendencias de amiguismo, etcétera. Entonces, realmente no se está cumpliendo con esta función de crear arte, ¿no? De que responda al contexto social, que se está aportando algo, sino que simplemente son artistas que están viviendo de las becas, de los apoyos gubernamentales, etcétera. Cierto, es cierto. Oye, y en ese sentido, justamente cuando te iba a interrumpir, ¿el artista tiene que ser una persona volcada a su realidad, a interpretarla, a juzgarla, a modificarla, o el artista está ajeno al contexto? Esto es muy importante porque hay quienes defienden, por ejemplo, ciertos proselitismos que ciertos artistas en cierta época, voy a poner el caso de Pablo Neruda, tuvieron para con su contexto, ¿no? Pablo Neruda fue una persona completamente volcada a la transformación de lo que él pensaba en su momento como algo correcto. Y hay artistas que no, hay artistas que son ajenos a todo el panorama, ya no se diga internacional, el propio panorama aquí regional, no les importa ni la cuadra, y su obra es excelsa. Yo podría poner, digo, para no meterme en chaleco de 11 varas, voy a proponer una obra de autor anónimo, El Lazarillo de Tormes, por ejemplo, ¿no? Es una obra crítica al momento en que se estaba viviendo en el siglo XVI en España, justamente, ¿no? Entonces, es una crítica, es una obra crítica hacia lo que se estaba viviendo, hacia la pobreza extrema de ciertos sectores. Pero hay otras obras que absolutamente no tienen nada que ver con el contexto, ni son de opinión, es la pura estética, es la pura belleza. Entonces, David y Sebastián, la pregunta sería muy directa. ¿Ustedes son artistas comprometidos con la transformación de su historia y contexto? ¿Son personas comprometidas con el entorno? ¿O su obra es ajena a todo contexto y se queda pues como eso, como la cuestión más estética del arte por el arte mismo? Sí, en mi caso, no, mi respuesta es no. El arte que yo hago sí tiene un impacto. De hecho, siempre busqué eso, que tuviera un impacto positivo en la sociedad. Creo que no estamos en una época en la cual debemos ponderar un fin egoísta, digamos, el beneficio económico también, sobre la problemática social que estamos viviendo, sobre la problemática también, más que nada de este tejido social de México en especial que está tan desgastado. Entonces, por eso yo, desde mi trinchera, porque tampoco no soy economista como para ayudar a toda la cuestión de México o lo que fuera, un político, pero yo he tenido mucho acercamiento con las expresiones artesanales de México, con el arte mexicano, con la cultura de México. Y creo que nuestro país es sumamente especial por eso. Y es necesario rescatar esas tradiciones que nos dan una identidad, y podemos hacerlo trabajando de la mano con las personas que han dedicado su vida a esto. En mi caso, lo que yo hago es trabajar colaborativamente con los artesanos para hacer las obras. ¿Esto qué significa? Que no es como que les deje un dibujo y ya háganlo ustedes, sino que yo estoy involucrado en todo el proceso, yo también me meto a trabajar las piezas. Obviamente a mis 26 años no puedo tener 30 años de experiencia trabajando una piedra, pero bueno, estoy con la apertura de que puede mejorar incluso la técnica de los artesanos con mi conocimiento, y yo me nutro también de sus conocimientos. Entonces, este intercambio, esta expresión también creo que puede ayudar bastante a la sociedad mexicana desde la trinchera de la escultura en este caso y del diseño. Bien, aunque la respuesta te doy la palabra en un momento, Sebastián, aunque la respuesta hubiese sido, mi arte no tiene nada que ver con el contexto, no busca transformarlo, no busca evidenciarlo, no busca dejar un documento histórico, no tiene nada de malo. Para quienes nos estén viendo, el artista tiene esa opción, esa elección personal de retratar la actualidad social en su obra o no. Y por hacerlo o no hacerlo, no te vuelves mejor o peor artista. Eso hay que determinarlo. También hay que juzgar no al artista, hay que juzgar a la obra. Eso es cumbre. Por ejemplo, ¿por qué no le dieron el premio Nobel a Borges? Pues porque recibió de las manos de Pinochet el honoris causa, ¿no? Pero bueno, ya juzgaste al artista, no a la obra. Y que conste que no lo estoy defendiendo de haber recibido el honoris causa de un dictador. Pero bueno, Sebastián, ¿qué piensas al respecto? Bueno, por ejemplo, en mi caso, las obras de arte, las obras que realizo, precisamente sí se involucran en el campo, por ejemplo, científico, ¿no? Es lo que estábamos abordando el día de ayer sobre la edición genética, sobre las responsabilidades
morales, económicas, etcétera, ¿no? De hecho, precisamente, mientras ayer estábamos hablando de las obras de edición genética, tan solo el gobierno de nuestro país ya precisamente está excluyendo la biotecnología, lo cual es sumamente grave. Entonces, yo creo que el arte sí se puede sumar a esta, como dijo David, sí nos podemos sumar quizás desde nuestra trinchera a hacer un cambio, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo con el ciencismo quiero hacer esa reflexión de que la ciencia es sumamente importante, que es necesaria y sobre todo que es la espina dorsal de cualquier nación. Entonces, en ese caso, el ciencismo, por supuesto que responde al contexto social y sobre todo buscas a este tipo de reflexión, de conciencia, que es necesaria la ciencia, pero también es necesaria el arte, ¿no? Entonces, sí, desde mi trinchera, pues procuro o deseo hacer ese cambio. Brandon, ¿qué piensas al respecto? Se me vienen a la mente muchas ideas. Ahorita estaba pensando en lo que mencionan. Yo pienso que el artista, o sea, si en lo personal quiere cambiar al mundo o no, realmente no importa en el sentido de la obra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los artistas cambian el mundo en gran o menor medida con su obra misma, sin importar que sean por un fin egoísta o no. ¿A qué me refiero? Hay personas que son, voy a decirlo con palabras escatológicas, un asco de personas. O sea, pueden ser grandes artistas y son un asco de personas. Un ejemplo, ahorita mencionaron Pablo Neruda. Pablo Neruda, independientemente de la postura política a la cual yo no solo no estoy de acuerdo, sino estoy en franca oposición, realmente eso ni siquiera eso me tiene sin cuidado. Se ha descubierto que en su vida personal fue una persona que abandonó una hija en España con ciertos problemas fisiológicos, que tenía, de hecho, no recuerdo si era hidrocefalia, por lo tanto su cabeza era un poquito más grande, y que hubo cartas que descubrieron que Pablo Neruda no solo no apoyó a la madre de su hija que tenía este problema, sino que se burlaba de esta niña, llamándola en un sentido poético perverso un punto y coma. Un punto y coma como algo que pasa, que fue chocante, pero sigue, como cuando tal vez se lee un poema, y también en un sentido figurativo por la forma que tiene la niña, un punto y una coma. ¿A qué voy? Yo pienso que el artista cambia el mundo. Si lo quiere, o sea, si es su intención hacerlo o no, eso puede ser tal vez para alguien que analice su vida y también su obra, una persona de mayor o menor admiración, ya uniendo todos estos ámbitos, el ámbito como artista, el ámbito personal, el ámbito como activista social, pero no creo que el artista tenga que tener necesariamente un enfoque de activismo social. La mayoría lo tiene. Eso es algo que tal vez se puede analizar, pero no es algo que sea un requisito, porque ahorita recordé las palabras del maestro de la Peña, porque si no luego se convierte en panfletario, o sea, están siguiendo una línea de pensamiento, una línea ideológica, o también una línea de política hasta pública, y por eso se le está apoyando. No tanto si tiene calidad, si genera una experiencia estética su obra, los procesos, no interesa, simplemente se está pegando una línea. Y esto es lo que puede causar peligro. Ahora, trayendo esto también a la cuestión de lo mexicano, creo que también lo mexicano hay que verlo porque el mexicano es un sincretismo, y es un sincretismo no solamente de lo español con lo mesoamericano, sino que es un sincretismo mismo de lo mesoamericano. A mí me causa conflicto que mucha gente diga, hay que rescatar lo mexicano, ok, ¿y para ti qué es lo mexicano? Los mexicas, ok, pero hay purépechas, hay olmecas, es más, en Colima, en el estado en el que vivo, realmente era un estado tributario de los aztecas o de los mexicas, pero que tenían también su propia identidad, su propia forma de gobierno, ciertas costumbres, que lo que los unía era la religión y el idioma en sí. Entonces creo que también deberíamos de ver a otras partes del mundo, no para copiar, pero sí tal vez para ver cómo lo están manejando, como tal vez es el caso de algunos países como digamos Alemania. Alemania es un país que realmente es multinacional, porque surgió de varios pequeños países, Bavaria, Colonia, Hesse, Prusia, etcétera,
que tienen esa identidad cultural alemana, saben que son alemanes, pero también saben que hubo ciertos límites, que un bávaro no es igual que un prusiano. Y eso aún en la actualidad sigue existiendo esta diferenciación, pero no es motivo de desunión, de hecho es motivo de celebración, de ver las partes comunes, ver las partes que son diferentes y hacer un sincretismo porque ocurrió. También lo hicieron, de hecho, cuando perdieron la Segunda Guerra Mundial y adoptaron ciertos mecanismos occidentales, en algunos casos totalmente estadounidenses, a su forma. Y eso es lo que yo veo que a veces en México se pierde, especialmente con los artistas, y es algo lamentable, porque se enfocan entonces en cuestiones más retóricas de ataque a algo cuando ni siquiera saben exactamente en qué están en contra o que para mí es más importante, en qué se quieren apoyar para poder pues mostrar su obra. Cierto, completamente de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor Brandon. Y quisiera lanzar la idea que puede detonar esto, así que agárrese usted, si está en el sillón, agárrese. En este sentido crítico, ¿no?, que hemos determinado que la obra tiene, la obra ya hemos comentado, pues habla por sí misma, se puede interpretar desde un contexto o desde la obra como ella misma se ha funcionado. El proceso creativo es muy importante, David y Sebastián. En su proceso creativo, ¿a ustedes les surge? Esto es, ¿hay algo que les llame, que digan la idea, la oniria, el sueño, soñé esto y lo quiero plasmar? O cómo surge la idea, ¿no? Porque digo, yo de artista no tengo nada, pero ¿de dónde surge la idea en ustedes? En las pinturas amarillas que se comen como Van Gogh, en los hongos que se comían allá con María Sabina cuando todavía vivía, o ¿de dónde sale la idea? Porque, digo, yo veo sinceramente los cuadros de Sebastián, las esculturas de David y digo, qué impresionante, ¿no? Estos chicos han de estar en otro plano terrenal, en otra dimensión. ¿Cómo surge? ¿Cómo es la cuestión de la noción de la idea? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se gesta la idea? David, si gustas responder. Sí, Es como sí, dije, no, siento que es que yo estaba esperando a Sebastián. Pero sí, de hecho ahorita tengo un ejemplo que pueden ver, de hecho aquí arriba, este cuadro que pueden ver ahí es parte, también quería que lo vieran porque es parte del proceso creativo. Este cuadro surge a partir, lo pintó Sebastián Lazos, obviamente, está hermoso, a mí me encanta este cuadro, pero plasmó de una manera impresionante un sueño que yo tuve. Este sueño fue sumamente extraño, muy psicodélico, fue de un búho con alas de mariposa, pero desde lejos yo lo veía como una mariposa negra, las cuales me dan un pavor enorme. Entonces fue un sentimiento de miedo, de fobia, no sé, horrible, pero ya al verlo acercar y ver la hermosa forma de este búho, se me quedó plasmado en la mente. Y a partir de ahí, de ese sueño, surgió la idea de pintarlo con Sebastián y de hacer una serie de esculturas también con esta rúbrica de animales fantásticos, de una combinación de animales. Y ahí también va esta parte social. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer con un fin benéfico, mezclar varias técnicas artesanales y que no sé, que alguna venta de estas piezas, alguna subasta, un porcentaje se vaya no sé, a organizaciones que apoyen a estos animales que están en peligro de extinción. Entonces, si se fijan, a partir de un simple sueño se fue gestando toda esta idea para lograr un fin social, un fin también de remuneración también. Entonces, este es un caso muy especial que me parece muy curioso. La pintura que se mezcló con la escultura, con un sueño, no sé, fue algo muy, muy, muy bello para mí. Y en general, en las obras que yo hago, lo que hago es, como les comentaba, abstraer las formas que yo veo, la belleza que yo percibo en la naturaleza y creo, bueno, lo que yo busco es crear un sincretismo entre la naturaleza y la cultura que yo percibo y que estoy viviendo. No me cierro a que sea solo de los mexicas, de los purépechas o de los mayas, sino que busco crear un sincretismo entre todas estas cuestiones que yo estoy viendo. Excelso, la verdad. Maestro Sebastián. Mira, aquí sucede algo curioso que acaba de mencionar David. En el arte se crean las obras a partir de experiencias individuales, tanto de experiencias colectivas. Pero aquí algo chistoso que sucede es de que, por ejemplo, el pintor, el escultor, etcétera, quiere hacer tal obra para reflejar, no sé, voy a poner un ejemplo quizás muy,
muy típico, ¿no? El pintor hace un cuadro para reflejar el miedo, ¿no? Que llega otra persona y resulta que ese cuadro le pase algo muy bello, ¿no? Y eso me recuerda precisamente mucho a lo que decía Humberto Eco, la interpretación y la sobreinterpretación, ¿no? Que el artista pone ciertos elementos que para él significan ciertas cosas, que intenta expresarse, etcétera, pero puede haber una sobreinterpretación, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de los ojos, ¿no? Y yo pinto ojos para reflejar precisamente esta conexión entre el arte y la ciencia, y hay gente que le da una sobreinterpretación, piensan que son conexiones de Illuminatis, de masones, etcétera, ¿no? Entonces es muy, muy interesante cómo las experiencias individuales y colectivas pueden incluso hacer la obra del arte, ¿no? Pueden aportar incluso a la obra de arte. Entonces, esa interpretación, esas experiencias, estas vivencias, por decirlo así, pues al final de cuentas también forman parte de la obra de arte, ¿no? Independientemente si es pintura, escultura, grabado, etcétera. ¿Cuál sería desde su perspectiva? Creo que nos estamos acercando al punto clave, al punto medular al que queremos llegar. ¿Cuál sería desde su perspectiva la más grande crisis, en el caso de Sebastián de la pintura, en el caso de David de la escultura? ¿Cuál es la crisis que está pasando hoy la pintura y la escultura y en general las bellas artes, la música, la poesía, la arquitectura, la danza, el teatro, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería desde su posición, desde su conocimiento, desde su labor, desde su movimiento, por ejemplo, el ciencismo desde Sebastián, ya con David, estas corrientes que Aviena ha determinado plantearnos? ¿Cuál es esta cuestión tan imperativa que dices, aquí hay algo malo? Ya hemos planteado la corriente consumista, hiperconsumista, hemos planteado la corriente también en donde la avidez de novedades, ¿no? El use hoy, tírelo hoy mismo, es el uso y lo tiro. Y sobre todo una tercera cuestión también, que hoy las cosas ya no tenemos el sentido de cuánto valen y cuánto cuestan las cosas. No me quiero meter en temas económicos ni mucho menos, no estoy queriendo meternos a la teoría del valor ni mucho menos, pero hoy pareciera ser que las cosas ya no valen nada, porque yo puedo tener el último teléfono de la manzanita, pero mañana sale otro y entonces no sé por qué quiero comprarlo, necesito comprarlo. Esto es, hay falsas necesidades, yo he planteado ya los 4 falsos cánones: felicidad, dinero, belleza y amor. Hoy tenemos cuerpos perfectos pero sin nada que decir, hoy tenemos las personas más estéticamente agraciadas, pero pues de acá no pasa nada, no hay un proceso ni creativo, ni de razón, ni de nada. Entonces, desde sus trincheras, David, Sebastián, nos gustaría saber ¿cuál es la más grande crítica que se le puede hacer en este momento al arte actual? ¿Cuál es la barrera que ustedes están sorteando? Y sobre todo, ¿cómo lo ven después de la pandemia? Porque sin duda alguna la pandemia nos va a traer algo interesante con respecto a las artes, ¿eh? ¿Qué piensa Sebastián al respecto? Mira, por ejemplo, en el caso de la pintura, y me atrevería a decir que hasta de el arte en general, en el arte contemporáneo, han caído en una mediocridad, en un conformismo y sobre todo en algo fácil, ¿no? Mediocridad porque intentan siempre copiar a los demás. En el conformismo, precisamente lo que comentábamos, de que para qué voy a pensar si puedo hacer hiperrealismo y se va a vender. En un consumismo principalmente, donde ya no importa la técnica, donde ya no importa la factura, donde ya no importa la calidad, simplemente es el hacer por hacer, ¿no? Lo cual es sumamente grave desde mi punto de vista y sobre todo, si mezclas esos elementos, como resultado vas a tener algo catastrófico, ¿no? Vas a obtener los resultados quizás en un corto periodo de tiempo, pueden ser unos meses, como tú lo acabas de decir, o pueden ser unos años, ¿no? Pero como hay una frase que me gusta mucho que dice que cada mentira es una deuda con la verdad, también sucede en diferentes campos, y cada vez que tú heredas mediocridad, pues las futuras generaciones son las que van a tener las consecuencias. Entonces yo creo que desde el arte, bueno, desde la pintura, esas son los panoramas que están abarcando los artistas, lo cual es sumamente grave, lo cual es sumamente preocupante. Y lo más preocupante es de que son muy pocos los que realmente quieren hacer esta ruptura, ¿no? De no seguir a los demás, de no copiar con sus ideales, que es más fácil copiar o seguir como borregos, ¿no? Entonces ese es mi punto de vista. Oye, nos vamos a ir al matadero, ¿eh? Y de las manitas, todos vamos agarrados, pero como quien dice, todos vamos para allá, pero que pasen unos adelante de mí. En este sentido, estoy muy de acuerdo con lo que plantea Sebastián. Tenemos una violencia simbólica muy compleja, incluso en redes sociales, la violencia simbólica está
al orden del día con las fake news. David, ¿cuál sería la cuestión más apremiante en el tema de la escultura? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está? Porque, por cierto, David se podría considerar como un artista renegado de la academia, ¿no? De estos museos, de estas cuestiones. ¿Qué piensas al respecto, David? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, creo que la escultura y en general en el arte, aparte de todo lo que dijo aquí Sebastián, yo también le llamaría una banalización del arte. Creo que ya cualquier cosa es arte. Siempre escuchamos, no, que espero no me linchen, la ingeniería es arte, no sé, todo ya es arte básicamente. Entonces, creo que se ha tergiversado mucho este término y prueba de ello son las expresiones que hay ahorita. En el caso de la escultura, también a ver si no me vetan, está Sonamaco. Sonamaco bueno, yo supongo que muchos lo conocen. Es supuestamente el evento magno de la escultura contemporánea y del diseño contemporáneo. Yo sí he visitado todas estas exposiciones. Lo que he notado es egoísmo, como les comentaba, banalización. Vendían basura igual, literalmente, incluso un anillo de llanta reciclada en un precio exorbitante de 300 euros, sin ningún concepto detrás. O sea, literal era el anillo así de la llanta. Pero bueno, Oye, te encuentras cada cosa. mejor me compro el anillo de plástico de las maquinitas, ¿no? Perdón que le quite la palabra, David, pero el público pide a Giselle. Giselle, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí. Pues sobre todo, pues sí, ahora entender que existen nuevos procesos, entender justamente, ya resumiendo un poco lo que hemos hablado, entender que la contemporaneidad es un término mal empleado, que al mismo tiempo tiene diferentes elementos, que también, al final de cuentas, también de disciplina artística, los términos van cambiando o adecuándose a la disciplina misma. Y bueno, también, pues otro tema que está por ahí peliagudo es el panorama de las artes en México. Ahora con este nuevo megaproyecto multimillonario que está entrando en Chapultepec, que deja a Limba y a Lina sin presupuesto. Claro, ya es meternos a estos temas, pero pues al final de cuentas, este proyecto y muchos otros, y también como todo lo que nos pueda hacer hablar del panorama general de las artes en México, pues me gustaría saber su postura como artistas. Al final de cuentas, sí podemos hablar desde el proceso, desde lo personal, desde qué es lo que opinamos como artistas, pero creo que también hay temas un poco más grandes e importantes, sin desprestigiar, sin demeritar, obviamente, los procesos artísticos, pero ¿qué pasa con México? ¿Qué pasa con toda la cultura? ¿Qué pasa con pues las políticas culturales? ¿Qué pasa con estos megaproyectos que dejan al INBA sin presupuesto? ¿Qué pasa también? Pues hay gente que está muy a favor diciendo, bueno, es que INBA es esa institución que no ha podido gestionar todos estos problemas y podemos unirnos y generar estos consensos de consulta, pero también hay gente que está en contra, hay artistas que están haciendo desde sus procesos artísticos esta otra voz en contra de las nuevas políticas culturales. Entonces, pues ya sé, es una pregunta muy, muy amplia, pero me gustaría entender, me gustaría saber su postura, también entendiendo que son jóvenes, que somos jóvenes, hacia dónde están caminando nuestros pensamientos como jóvenes artistas en cuanto a la postura de la política mexicana y el arte en México. Sí. Bueno, perdón, David, ¿tú quieres comenzar? Sí. No, okay. No, comienza, adelante. Ok. Mira, no por ser jóvenes significa que no podamos dar nuestra opinión o que no podamos decir que algo está mal, ¿no? México es un país muy rico en cultura. De hecho, tenemos una gran tradición pictórica, tenemos grandes artistas. Lo que no se ha aprendido es saber valorarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, se están gastando en proyectos muy grandes simplemente porque, bueno, tenemos, que es un reflejo del gobierno que tenemos, ¿no? Que es populista, demagogo, etcétera. Realmente lo que tendríamos que hacer es una reflexión de que precisamente la parte cultural es un detonante económico y sobre todo que es una parte que, como bien decía José, precisamente es es una forma de conocer nuestra historia, ¿no? Si no conocemos nuestra historia, vamos a estar condenados a repetirla. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Precisamente dejar de esta parte populista, esta parte demagoga, esta parte donde las instituciones tienen su favoritismo y simplemente realmente tener personas que sepan calificar el talento, que sepan valorarlo y sobre todo tener instituciones fuertes y también, bueno, me voy a escuchar como discurso político, pero también donde la corrupción y el amiguismo y todo eso pues no tenga lugar, ¿no? Yo creo que eso es lo que tendríamos que eliminar de nuestras instituciones y sobre todo recalcar esta parte de que la cultura es fundamental. No sirve de nada estarle haciendo recortes, no sirve de nada estarla, vaya, no sirve de nada estarla, ¿cómo decirlo? Debilitándola, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tengamos un presupuesto de cultura fuerte, mientras tanto el gobierno como las empresas privadas y la sociedad se involucren en esta reflexión de que la cultura es importante y el arte, vamos a poder generar un cambio. Pero bueno, también hay que ser pesimista, los artistas, los colectivos, etcétera, también pueden fomentar un cambio. ¿Qué hay que hacer? Levantar la voz, a recalcar la importancia de la cultura y sobre todo el actuar, porque no sirve de nada hablar, estar diciendo palabras si no se actúa. Exacto, un compromiso serio y verdadero. David. Sí, yo concuerdo totalmente. De hecho, creo que esta administración no ha invertido lo suficiente, no es prioridad el arte, la cultura, la educación incluso, y es algo muy grave teniendo un país tan rico como el nuestro. Entonces, sí creo que hay que generar comunidad como artistas, comunidad como especialistas, crear intersecciones, crear maneras para poder resaltar lo bello que es el arte mexicano. Entonces, yo creo que sí hay mucho déficit, sí hay muchas deficiencias. Sin embargo, creo que algo que caracteriza al mexicano y al diseño y al arte mexicano es la sobreposición a las adversidades y la creatividad intrínseca que ya tenemos para resolver estas cuestiones y de expresar nuestras posturas siempre. Entonces yo igual invitaría a todos los que nos están viendo que creen comunidad, que se comuniquen con otras disciplinas, que vean la manera de aportar desde su rubro, desde su trinchera, y poco a poco vamos a hacer el cambio que nos va a hacer un bien a todos. Cierto. Oye, pero la pregunta puede ser un poco más incipiente, en el sentido un poco más mordaz. A las personas de a pie, a los que vamos todos los días en el metro, ¿para qué el arte? O sea, y hay que decirlo así, ¿para qué el arte? ¿Para qué le sirve a una persona en su día con día el arte? ¿Para qué? ¿Cómo le dices a alguien que le va a servir el arte? ¿Cómo le llegas? ¿Cómo le vamos? Porque no le puedo yo aventar cuadros de Caravaggio o cuadros de Velázquez, no le puedo aventar poesía, no. La explicación, ¿para qué? Esas personas, ¿para qué necesitan arte en sus días con días? O bueno, no todos los días, pero aunque sea una vez al año. ¿Por qué necesitamos eso? ¿Habrá respuesta? ¿Qué nos dice la filosofía, Brandon? Porque, es más, ¿por qué filosofía? ¿Por qué la gente necesita saber filosofía? Nada más hacen preguntas, dicen por ahí. Ok, ¿por qué filosofía? Pues si lo ven en un sentido práctico, siempre que me preguntan, por ejemplo, para de ahí decantarme ya a la respuesta concreta del arte. ¿Por qué filosofía? ¿Qué utilidad tiene? ¿Para qué sirve? Yo digo, para nada, no sirve para nada, realmente no. O sea, si tú quieres una utilidad que sea exclusivamente financiera, puede tenerla, sí. En México es prácticamente nula, pero la filosofía es una finalidad en sí misma. El arte es, yo lo veo en un ámbito muy similar. Claro, la filosofía está enfocada a la reflexión, a la parte que se enfoca mucho en el aspecto, digamos, un tanto racionalista, por no encajarlo en una única corriente. Pero el arte es una experiencia. En lugar de preguntarnos, o en lugar de enfocar el problema aún, explicarle a la gente por qué es bueno el arte, es que vivan el arte. Si lo viven, creo que es mucho más sencillo que vean la importancia, porque ya lo están viviendo. Eso creo que es la parte que debemos de diferenciar, que el artista no necesariamente tiene que dar discursos. Yo estoy en total desacuerdo cuando se tiene que dar una explicación de la vida para que te interese una
una obra. No, pero también no tiene que el artista decirte, mira, el arte es importante, mira, es importante por esto, aquello. O sea, hay teóricos, hay académicos, en esos rubros se puede participar y dar todos estos argumentos, pero a la gente no le tienes que dar estas explicaciones. A las personas tienes que hacerles vivir esa experiencia. Cuando la vivan, es cuando va a cambiar su mundo. Y cuando cambies, obviamente van a buscar. Cuando cambia la perspectiva de una persona por una vivencia, especialmente si es positiva, va a seguir buscando esta experiencia, revivirla o tenerla en muchas otras ocasiones. Yo pienso que es ahí donde los artistas podrían enfocar a que la gente viva arte, pero como ya muchos de ustedes han mencionado, el problema es que si se enfocan a solamente ser panfletos, propaganda, cosas que no tienen calidad, que simplemente ya entran en la ridiculez. Yo siempre he dicho, cuando vean esta época en la historia del arte a futuro, van a decir, enloquecieron, definitivamente enloquecieron. O sea, ¿qué están haciendo? A mí me parece hasta ridículo que Avelina Lesper comienza a tirar obras que considera basura. Pues no tiene que hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces en museos metropolitanos alrededor del mundo de arte que podríamos clasificar por ser lo más cercano o lo más exacto postmoderno, que personas de limpieza tiran las obras porque literalmente creen que pues, es un objeto común y corriente, y no solo eso, sino que es basura, que está estorbando? Es ahí donde tenemos, la gente no vive nada, la gente ve algo y luego llegan estos artistas, esta generación de mediocres, de gente que no es crítica, que no soporta la crítica, a decir, es que tú no sabes, tú no entiendes de estas cosas, son cosas elevadas que tu mente no tiene la capacidad de comprender, pero quiero que me compres. Y así, ni siquiera es un quiero que lo admires, que lo aprecies, que lo vivas, quiero que me lo compres. De hecho, aquí se me permiten hacer una pequeña intervención. Desde tan solo la educación artística en tan solo nuestro país, desde ahí tenemos que comenzar precisamente para tener críticos, ¿no? Precisamente en nuestras clases de artes, tan solo en primaria, secundaria, preparatoria, pues mucha gente pensaba que era hora libre, ¿no? Precisamente, ¿no? Como, es artes, ¿no? Es momento de ir a desayunar o lo que sea, ¿no? Si tuviéramos esa educación de tomar realmente de la importancia del arte, de recalcar de que, bueno, los pintores, los escultores, los grabadores, las personas, los bailarines, etcétera, son igual de importantes que cualquier, por ejemplo, cualquier empresa. Realmente ahí se empezaría a valorar. De hecho, también concuerdo con Brandon, tanto de la cuestión filosófica o tan solo de las ideas que aporta el arte, también económicamente es un sector muy importante. De hecho, tenemos la economía naranja, que los diseñadores, toda esa parte creativa es un detonante y que forma parte de la economía de un país. Entonces, cuando tengamos estos dos campos, tanto el económico como el social o el de pensamiento, de ideas, vamos a poder progresar como sociedad. Sí, si me permiten agregar algo antes, Claro. yendo por esta misma línea, de hecho, la pregunta también está enfocada al contexto actual en México. Por ejemplo, el gobierno que se tiene. El gobierno que se tiene, sí, no le da recursos al arte. Eso no, para mí, no necesariamente es malo. El problema es que tampoco permite que, digamos, por la industria, por el sector privado, pueda también generarse este apoyo. Un ejemplo, hay países alrededor del mundo, y lo saben especialmente tal vez personas como ustedes, que han recibido apoyo de fundaciones que son de empresas que están apoyando, porque tal vez esto es una forma en la que ellos pueden verificar a dónde van sus impuestos. En lugar de que vaya a sabrá Dios dónde, que tal vez ni siquiera que va a corrupción o es algo que no me gusta, pues yo puedo hacer un deducible de impuestos, y esto significa que voy a aportar a algo que yo creo, que a mí me gusta y que yo puedo verificar. Eso en México no ocurre. De hecho, hasta se combate. Se prefiere que el Estado sea el gestor de estos recursos y sea quien los administre. Y esto impide este crecimiento. Un ejemplo es lo que sería, por ejemplo, en el muralismo. Diego Rivera fue apoyado por la Fundación Rockefeller. O sea, un pintor
de carácter, un muralista de carácter socialista, de hecho comunista, no solo socialista, siendo apoyado por una fundación de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos en ese periodo del mundo, para que pueda pintar algo también en Nueva York, una de las centrales o de las capitales financieras y capitalistas del mundo. Es a lo que voy, es cuando se permite este grado de, también de apertura, cuando se tiene este grado de apertura, puede surgir. Esto no significa que las empresas necesariamente busquen esto. Ya hemos criticado la parte del consumismo, en la cual sí estoy de acuerdo. En ocasiones, yo también he hablado con personas que son capitalistas o liberales, dicen, es que lo que la persona quiera consumir o comprar se puede definir como arte. Digo, no, no es así. Hay que también tener ciertos criterios, como en muchas otras áreas. Entonces, creo que también eso es una forma, buscar estas alianzas y también, si no se pueden dar en el país, pues también buscarlas afuera, lamentablemente. Muy cierto, la verdad es que, digo, nos has dejado con muchos temas, profesor Brandon. Yo diría, ahora que retomas la idea de Avelina Lesper, que de hecho me gusta como crítica de arte, digo, hay cuestiones que se le pueden criticar a ella misma, pero es muy interesante. Giselle, VIP, arte VIP según Avelina Lesper, video, iluminación, performance. ¿Qué piensas al respecto, Giselle, con esta idea del arte VIP? Reitero, VIP, video, iluminación, performance. ¿Es arte? Bueno, primero quiero hacer una serie de precisiones, por ejemplo, ahí sobre los estímulos fiscales, sí existen en México, han existido para la creación artística, se llama EFIARTES, EFITEATRO, EFIDANZA, EFIMúsica, de hecho hay un consejo consultivo de la Ley de Cultura que quiere hacer EFILibro para poder hacer ediciones, pero claro, al mismo tiempo el gobierno lo está combatiendo, está tratando de quitarlos, pero sí entender que desde la gestión cultural profesional se habla de proyectos que pueden ser financiados desde el Estado, desde proyectos que pueden ser financiados desde la recaudación de fondos, pero también desde proyectos donde va a haber un doble financiamiento. Yo creo que pues ese es un tema de, pues ya más de gestión cultural, y también desde dónde te puedes alinear y qué clase de gestiones puedes hacer. Entonces, ahí solo para echarme el comercial rápido, por ejemplo, mis proyectos, la mayoría de ellos están financiados con presupuestos que no son de México, y que al mismo tiempo se busca alinearse pues a empresas mexicanas, se busca alinearse a organizaciones, a ONGs, a fundaciones, al mismo FONCA, al mismo EFIARTES. Entonces, como entender que la gestión no funciona desde un solo financiamiento y que gestión no significa solo dinero, sino también cómo puedes gestionar tu propio proyecto. Y el proyecto puede implicar si necesitas un teatro, si necesitas X cosas, si necesitas vuelos para un festival, si necesitas... Entonces, entender que la gestión es un poco más profundo de honorarios, y también pues que existen becas específicas, y me choca la palabra beca porque decir tener una beca es abandonar los derechos laborales. Por ejemplo, decir tengo una beca es no tengo derecho al servicio de salud pública, no tengo derecho a prestaciones de ley porque estoy becada, no es un sueldo. Bueno, ese es otro tema, pero entender que la gestión cultural es no solo, entender que también los diferentes tipos de financiamientos no solo van para la producción artística, también existen financiamientos para la difusión artística, también existen financiamientos para el laboratorio artístico. Esto es para simplemente el proceso, solo para hacer la aclaración ahí rápida. Y por otro lado, el arte VIP, video, instalación y performance, pues es un tema. Primero, pues podemos hablar desde la interdisciplina. Yo como artista escénica, pues sí he pasado por varios procesos desde compañías que les encanta trabajar con la danza moderna y que pues muchos dicen es danza de los años 70 y por qué seguimos bailando eso, porque las escuelas profesionales siguen retomando estos temas. Sin embargo, pues se sigue vendiendo, ¿no? Y es también el mismo tema de, bueno, si se consume, ¿qué pasa entonces? Entonces, ¿dónde está la verdadera educación artística? La educación artística no es tener escuelas profesionales del limba. La educación artística es cómo entender los procesos culturales, cómo entender los procesos mismamente artísticos y que se pueden integrar empáticamente a una sociedad. Y cómo esa arte responde a las necesidades sociales. En ese sentido, bueno, el video, performance, instalación, yo creo que tampoco es una categoría de
pues de cuestionamiento. Al final de cuentas, yo puedo hacer una obra muy profunda con ciertos elementos. Yo creo que no es el vehículo, sino más bien el contenido. Yo creo que lo que nos tiene aquí es los contenidos artísticos. Lo que nos tiene aquí no es la manera en cómo lo hagamos. Que si es música, que si es danza, que si es interdisciplina, que si es performance, que si es circo, que si es teatro, que si es escultura, que si es pintura, que si es incluso fotografía, que si es cine, no importa. El punto es el vehículo. El punto es el contenido, el punto es qué es lo que estamos tratando de decir, de qué manera lo estamos diciendo, de qué manera podemos integrarnos en una sociedad y de qué manera podemos hablar desde nuestra postura como artistas. Entonces, cómo nuestra postura como artistas interviene a una realidad y cómo esa realidad es cambiada o al menos tiene eco en coherencia a todo lo que estamos viviendo. Entonces, pues sí, Abelina también juega ahí con entre crítica de arte, que es respetada, algunos también pues no les gusta tanto. Yo creo que es una artista más de México, así como ella merece voz, yo creo que todos merecen voz, no importa si no tienen los 40 años de trayectoria, no importa si es un maestro David Méndez o es un maestro Sebastián Lazos, que van iniciando su carrera, que ya tienen un montón de cosas en su currículum y no por eso se debería de meritar su voz y no por eso se debería de anteponer una crítica ante la otra, pero simplemente pues entender que más bien es el contenido, que más bien lo humano es lo que nos tiene aquí, que los procesos artísticos tienen que ver mucho con la naturaleza humana y desde donde se están planteando los discursos. Completamente de acuerdo, la verdad es que Giselle nos ha dado un panorama completamente certero. Yo creo que ya se pronunció las conclusiones, inclusive yo mucho en ello también, unas críticas bastante mordaces, muy interesantes. Te agradezco demasiado. La verdad que nos has arrojado un poco de luz en esta de cuestión tenebrosa, ¿no? En esta desolación que tenemos por acá. Pero yo también considero que efectivamente no deben existir filtros para las nuevas ideas, para las nuevas mentes, para los nuevos movimientos. Cuando uno antepone filtros, cuando uno antepone reglas, ¿no? Estas reglas academicistas, pues ya estás coartando, ya estás sesgando, ya estás limitando el arte mismo, ¿no? Entonces, efectivamente estoy de acuerdo en que no se tengan filtros, no se sea tan riguroso, no se despotriquen en el que uno vea, diga, eso no es arte por esto y por esto. Estoy de acuerdo en ello, hay que permitirle a las nuevas ideas, a las nuevas personas, a los nuevos paradigmas funcionar al principio y que sea la misma sociedad, el mismo dinamismo de la sociedad, la cultura, el que pues al final del día determine si es o no arte, ¿verdad? En este sentido, pues bueno, yo considero muy bien que Giselle tiene esta perspectiva bastante correcta. Sebastián, ¿qué piensas al respecto para irnos pronunciando a la sorpresa del día de hoy? Porque tenemos una sorpresa también para los espectadores que están en el Facebook Live. De hecho, ya recibimos algunos comentarios. Ya les digo yo que si gustan dejar comentarios, dudas, preguntas, observaciones o lo que usted quiera dejar, hágalo y yo le daré parte en su debido momento. Muchísimas gracias en este sentido, Sebastián. ¿Qué piensas al respecto con la crítica? Por ejemplo, la crítica es muy mordaz, ¿verdad? La crítica a veces incluso, pues suele incluso callar a los jóvenes artistas. En este sentido, ¿a ti te ha tocado algo parecido? ¿Te han tocado barreras tan insorteables que pues dices, pues mejor me regreso y le vuelvo a buscar? ¿O has tenido un camino más o menos limpio? ¿Qué te ha pasado a ti en tu propia experiencia personal? Mira, siempre he dicho que precisamente, no sé si te lo comenté ayer, pero el mejor crítico de arte y el mejor colador del arte es tanto la historia como el espectador. De hecho, ellos dos son los que realmente van a definir qué es el arte. Que se me ha pasado, bueno, sí, tan solo en la academia, por ejemplo, tan solo la idea de mezclar el arte y la ciencia, pues no les pareció, pero bueno, al final de cuentas, puedo decir que nunca me dejé ni de maestros, ni de compañeros, ni de nadie, porque precisamente fui fiel a mis ideales, ¿no? Precisamente fui fiel a esta idea del ciencismo, pero precisamente sobre todo es, como comentaba esta Giselle, que por ejemplo hay personas que tienen maestría, tienen doctorado y realmente no aportan nada, ¿no? O que incluso llegan a ser personas, híjole, que tienen una calidad moral hasta que se puede dudar, ¿no? Pero yo creo que si tú tienes una buena idea, que si tú tienes talento, que si tú tienes la forma de desarrollar la técnica y que si tú cuentas con todos estos elementos, pues bueno, la misma gente y la misma academia, los críticos de arte se van a dar cuenta de esto.
Sí me ha pasado varias ocasiones, incluso con instituciones que se encargan de divulgar la ciencia, obvio no voy a decir qué instituciones, pero es aquí donde pasa una lucha entre el artista y las instituciones, ¿no? Donde tienes que ser fiel a tus ideales, que tienes que ser fiel a tu obra, que tienes que luchar y bueno, afortunadamente el ciencismo va bien, va fuerte y bueno, voy a seguir luchando precisamente para que el ciencismo siga desarrollándose. No, y es muy bueno, la verdad es que echen que no lo han hecho también. Ya próximamente estaré resubiendo el video que tuvimos en la plática con Sebastián. Ahí se analiza todo lo que es el ciencismo, no se lo pierdan próximamente. David, ¿tú qué has tenido que sortear? Porque en su momento me lo platicaste y lo voy a expresar, digo, porque se puede, que te limitaron, que te sesgaron, ¿no? Que inclusive no te dejaron pasar, no te dejaban exponer. ¿Qué pasó? Platícanos tu experiencia. Sí, bueno, para empezar, yo no tengo una formación de artista plástico ni de artista visual, entonces sí entrar al campo del arte, entrar al campo también del diseño es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque por lo menos en nuestro país tenemos una crisis que, de hecho, por ahí escuché el término, existe mucho la inspiratería, así le llaman. ¿Qué significa esto? Que las corrientes de diseño y de escultura también en algunos casos se inspiran en corrientes externas, digamos, de Estados Unidos, Europa y todo, y le pasan materiales mexicanos, y eso ya es diseño mexicano. Entonces, lo que puedo notar es que hay una falta de identidad en el diseño y en algunos casos también de la escultura, que hace que el camino sea más difícil de sortear como un artista emergente. ¿Por qué? Porque ya están establecidos estas corrientes, están establecidas estos exponentes y es una élite muy cerrada. Entonces, que tú puedas entrar a este nuevo mercado, a esta nueva exposiciones, necesitas palancas, necesitas mucho dinero también para entrar, y es cosa que yo no tengo como estudiante, de hecho soy recién egresado. Entonces, sí me ha costado mucho trabajo, pero afortunadamente ahorita, tiene 2 semanas, me dieron la oportunidad de exponer en un evento virtual en Londres y ya tengo una pieza también expuesta virtualmente en esa misma ciudad. Entonces, me da gusto que puedan valorar lo que es mexicano y mi trabajo. O sea, yo me siento orgulloso de eso y de poder representar a mi país allá, pero sí en parte me da tristeza que no, a pesar de que he intentado entrar a eventos, a pesar de que he intentado hacer cosas, no me han dejado aquí en México. Sin embargo, yo no me doy por vencido y agradezco todo esto. Muy bien, la verdad es que sinceramente hay cosas que a veces no decimos, ¿verdad? Porque la gente pues ya ve la obra, ve la donación, ve el cuadro, ve la partitura, pero no ve todo lo que hay detrás, todo lo que el artista incluso, y no quiero, porque ese mito ya lo desmitificamos, pero a veces el artista tiene que pasar por una suerte de cosas que mire usted que es complicado. ¿Qué tipo de mesa redonda sería esto si no tenemos pues justamente una expresión de arte sobre las bellas artes, pintura y escultura? A bien, el maestro David y el maestro Sebastián nos van a presentar brevemente un poco de su trabajo. Me gustaría empezar con el maestro David, que nos tiene preparado un video para todas las personas que nos puedan estar siguiendo en Facebook Live. El tiempo apremia, ya se nos vino el tiempo y por aquí ya estoy escuchando el ocaso de los dioses de Wagner. Entonces, maestro David, no sé si guste compartirnos su expresión artística para que el público que está siguiendo nos pueda conocer, nos pueda ver y sobre todo se pueda deleitar con estas maravillosas obras de arte. Sí, claro. Bueno, antes del video, de hecho, tengo aquí unas piezas en físico que podría mostrar para que las conozcan. En este caso es esta pieza que tengo aquí. Como pueden, yo trabajo con lo que es la obsidiana. Aquí se puede ver un poco el brillo tan especial que tiene. Esto es de obsidiana dorada. Y esto se elabora 100% a mano y me baso en la cultura mexicana. Entonces, bueno, es mejor que, claro, en llamada no es lo mismo, pero en persona es una pieza hermosa para mí. Y pasando a esto, ya que vieron un poco el trabajo, sí me gustaría mostrar el video. Me parece que estamos cortos de tiempo, entonces mejor voy a pasar a la presentación, al catálogo, para que puedan ver las fotografías y de esa manera se puedan dar una mejor idea. Mejor. Excelente. Sí, permítanme. De hecho, ahora mismo tienes toda la pantalla para ti, entonces se puede ver excelso. Muy bien. Perfecto, sí, ahí ya lo ven correctamente, ¿verdad? Perfecto, listo. Ok, bueno, esto es un poco de lo que es Kima. Kima lo que busco, como les había comentado, es que fuera un diseño eterno, que fuera bello, que fuera con un material místico que es propio de México, que es la obsidiana,
y que yo lo planteo como el regalo de los dioses, que también es lo que decían las culturas prehispánicas. Entonces busco retratar lo que es la naturaleza, el legado cultural que tenemos en este país tan bello. En este caso, todo lo estoy basando también en este impacto social, económico y ecológico, que es la sustentabilidad. Desde la concepción de los productos, desde la producción de los productos, todo es completamente sustentable. Y bueno, pasando al tema de los objetos de escultura, he tenido 2 intervenciones por este momento con este material. Esta me parece una pieza muy bella, me encanta esta pieza que logramos hacer. Es un cráneo de obsidiana de escala real, mide como un cráneo humano. Todo es piedra, se ocuparon como 20 kilos para hacer esta pieza, pero me gustaría que vieran el grado de detalle que tiene esta pieza. Es todo hecho a mano, lo reitero. Entonces, esta pieza se tardó aproximadamente 3 semanas en elaborar y yo estuve yendo con el artesano para poder mejorar la técnica, para poder hacer esta pieza, que naciera esta pieza. Huitzilin, esta es una pieza reciente. A mí me gusta mucho el colibrí y todo lo que representa la cultura. Entonces, a partir de ahí decidí crear una escultura que representara toda esta ave tan etérea, esta voluntad que tiene, y por eso surgió esta forma. Y aparte en un material que es la obsidiana dorada, que refleja, como el colibrí tiene colores que reflejan mucho, decidí hacerlo en este material para que fuera más congruente. Aquí pueden ver un poco más del trabajo. Y bueno, estas son ya la mezcla que yo hago en cuestión de diseño, que también comparte nociones del arte y nociones de la escultura. Son objetos que sí tienen un uso, pero se tienen esta cualidad escultórica también, como pueden ver. Me voy a ir un poquito rápido para apremiar el tiempo. Esta es la pieza que les acabo de comentar, que les enseñé también, y me basé en el maíz, que es la raíz de la cultura mexicana. Entonces, por eso decidí que fuera el contenedor de la vida, por eso es un florero. Aquí pueden ver el brillo tan especial que tiene esto. Creo que el material es sumamente rico visualmente, entonces me permite expresar todavía mejor estos conceptos. Y bueno, tenemos así macetas, todo este tipo de cuestiones. Y ya también para dejarle tiempo a Sebastián, voy a dejar aquí un poco las redes sociales para que puedan conocer un poco más. Está la página web que es kimadesign.com.mx y Kima Design en Instagram, y en Facebook estamos como Kima. También está el correo electrónico por cualquier cuestión que quieran compartir. Y eso es básicamente lo que he realizado a lo largo de 2 años, incluso estando en la carrera, que empecé este proyecto. Está verdaderamente hermoso, maestro David, pero si gustas dejar, bueno, lo compartimos en redes sociales ya para que la gente te pueda seguir. La verdad es que me da mucha pena, pero nos alargamos en la plática y se nos fue el tiempo, sí. Y yo me di cuenta. Vamos a pasar ahora al maestro Sebastián Lazo directamente para dar oportunidad a que pueda hablar, y sobre todo porque después se viene otro evento de la red. Entonces, maestro Lazos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, al contrario, también les agradezco una vez más que me permitan estar con ustedes de nueva cuenta. Yo les quiero mostrar un proceso rápido precisamente de los pigmentos. No me voy a tardar mucho precisamente por la cuestión de tiempo, entonces si ustedes me permiten compartirles un video de forma rápida. Sí se ve la pantalla, ¿cierto? Ok. En esta parte, precisamente, les quiero compartir el procedimiento de los materiales, de cómo tenemos una conexión con los materiales, precisamente como lo que hace David con la obsidiana. En este caso, yo tomé un poco de pigmento de azul frutalo. Recuerden que hay diferentes pigmentos que se obtienen de forma natural, hay otros que se obtienen de forma sintética, y en este caso, estaba usando este azul, que de hecho es uno de mis azules favoritos. Y aquí lo interesante es precisamente la pureza y el tipo de pigmento que podemos obtener. Podemos obtener diferentes tipos de pigmentos. De hecho, luego me preguntan que qué diferencia existe con ese tipo de pigmentos. Aquí lo que importa es la calidad. Por ejemplo, hay pigmentos que son muy baratos y que, bueno, su tipo de tono, etcétera, son muy apagados, muy secos, etcétera.
Y hay otro tipo de empresas, otro tipo de productos que ofrecen pigmentos que son 100% puros, y bueno, al momento de aplicarlos, tú puedes ver los resultados. Aquí lo que estoy haciendo es precisamente mezclar el pigmento con el aceite de linaza para poder hacer un óleo. También cabe destacar que al óleo le puedes agregar encausto. De hecho, si da tiempo, les voy a enseñar rápido cómo se le agrega el encausto. Hay otras personas que utilizan nada más el aceite de linaza y depende, por ejemplo, en este caso, la textura que tú estás buscando. Hay personas que desean tener el óleo muy líquido, entonces se le agrega una gran cantidad de aceite de linaza. Hay otras personas que lo quieren ocupar de forma pastosa, entonces aquí ya depende de las necesidades de cada artista. En este caso estoy buscando una consistencia que sea de forma mediana para que se pueda aplicar. De hecho, podemos ver aquí el pigmento, el tono que está soltando. De hecho, no sé si ustedes están notando ahorita el azul, que es muy interesante el que está soltando con el aceite de linaza. Y les voy a mostrar otro video donde se le agrega precisamente el encausto. El procedimiento es el mismo. Podemos ver que es el pigmento mezclado con el aceite de linaza, y lo que acabo de agregar en esa parte es el encausto. El encausto es otra técnica que está combinado con cera de abeja, aguarrás y no recuerdo otro material, pero por ejemplo al momento de mezclar estos dos tipos de materiales, dice que obtienes un óleo que dura más, tiene más consistencia, y por ejemplo a la obra le beneficia porque tiene un mayor periodo de vida. También ya como punto final les quiero compartir la obra que estoy haciendo en estos momentos, que es precisamente una alegoría al cosmos. Son dos manos que están tejiendo el tiempo-espacio y tenemos diferentes texturas y está hecho de óleo en un panel de masonita y sus medidas son 50 por 60. Tus redes sociales, maestro Lazos, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales me pueden encontrar como en Facebook, Ciencismo, Sebastián Lazos, y en Instagram como Sebastián Lazos M. Ahí podemos establecer contacto, incluso si tienen alguna duda, un comentario, etcétera, con mucho gusto lo voy a contestar por esos medios. Completamente agradecido con que estés con nosotros, igual que David, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que el tiempo apremió, se nos fue de volada. Giselle, una conclusión final. Pues, sobre todo agradecer al maestro David, al maestro Sebastián y a todos nosotros. Y bueno, también es súper esperanzador, súper hermoso encontrarse con artistas jóvenes que están procurando el cambio, que están hablando desde sus posturas como artistas y que además tienen una gran calidad de obra. Entonces, pues nos espera un futuro brillante y fue maravilloso. Gracias. Les debemos un volumen 2. Esto no se puede quedar así porque nos faltó. Entonces, un volumen 2 vamos a hacer. Espérenlo por ahí de noviembre. Sirve que hablamos de cuestiones de las fechas. Brandon Carmona, una conclusión. Pues más que una conclusión, es un agradecimiento a todos. Gracias de David, Sebastián, por estar aquí, por participar y por tener esta mesa redonda y convertirla en una charla muy interesante y amena. Muchísimas gracias, maestro Brandon, muchísimas gracias, Giselle, Sebastián Lazos, muchísimas gracias, David Méndez, muchísimas gracias. No me puedo ir sino agradecerle a usted que nos siguió en la transmisión en Facebook Live. Muchísimas gracias a Edgar Carvajal, Silvia Pastrana, Natalia Lorenzoni, Silvia Pastrana nuevamente. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron comentando. La verdad es que por falta de tiempo no podremos leer sus comentarios, pero los tenemos muy presentes. Somos, fuimos y próximamente también seremos Red Mundial de Jóvenes Políticos. No me queda más que agradecerles. Les debemos un volumen 2. Enhorabuena, muchísimas gracias. Muchas gracias y les mando un saludo a Natalia Lorenzoni y a Silvia Pastrana. Muchas gracias por ver el video. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima en un volumen 2. ¿Qué les parece? Perfecto, yo encantado de participar. Venga, ya estamos. Muchísimas gracias. Buenas noches en casa. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta entonces. Gracias, hasta luego.